Hoy el Ecuador está ante el abismo, la tormenta perfecta entre deuda, desinstitucionalización y narcopolítica. Tres cosas que hoy una analista internacional reconocida por ustedes y que la vamos a ver y que ya la vieron anticipadamente nos trae. El panorama político y social del Ecuador atraviesa uno de sus momentos más críticos en la historia reciente. Según el análisis presentado, el Fondo Monetario Internacional mantiene al país en una posición de vulnerabilidad extrema, proyectando que el año 2026 será uno de los más difíciles para la ciudadanía. La acumulación de deuda externa gestionada sucesivamente por las administraciones de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa ha creado una espiral de intereses que asfixia las arcas públicas. Mientras la deuda crece, los ingresos petroleros, históricamente el motor de la economía ecuatoriana, se desploman, pero para ellos, debido a una gestión deficiente de la infraestructura y la producción, dejando al Estado sin margen de maniobra para la inversión social y la obra política. Vamos a mirar. El Fondo Monetario Internacional tiene a Ecuador contra las cuerdas. El año 2026 podría ser para los ecuatorianos todavía más difícil que los anteriores. Por un lado, la deuda que tomó Daniel Noboa al Fondo Monetario Internacional y que se sumó a los compromisos financieros que ya habían adquirido Lenín Moreno y Guillermo Lasso. No hace nada más que crecer esta deuda porque los intereses hay que pagarlos. Por el otro, los ingresos petroleros con los que se podrían saldar esos intereses no hacen más que menguar por el derrumbe de la producción petrolera, resultado de la brillante gestión del alumno aventajado de Donald Trump. En cuanto a la deuda con el FMI, la cosa tiene muy mala pinta. Ecuador ya es el tercer país más endeudado con el fondo. Entre los años 2026 y 2034, Ecuador deberá destinar más de 11.600 millones de dólares al FMI y de ellos solo en concepto de intereses pagará más de 2.478 millones de dólares. El panorama lo completamos con la crisis de seguridad que atraviesa el país desde hace años y como broche de oro las denuncias de narcotráfico contra las empresas familiares de Noboa. En medio de todo esto, el presidente ecuatoriano, que por no controla ni los cargamentos de banana de su propia empresa, decidió sancionar a Colombia por supuestamente no controlar la frontera con Ecuador. A partir de febrero le va a aplicar aranceles del 30%, tasa de seguridad le llama, a todas las importaciones procedentes de Colombia por la falta de acciones firmes por parte de ese país para enfrentar el narcotráfico. La crisis de seguridad se ha convertido en el broche de oro de este deterioro sistémico. Lo que comenzó como una desinstitucionalización del Estado durante el periodo de Moreno, se profundizó con Lasso, a quien se le atribuye la entrega de sectores estratégicos y de seguridad a influencias de la criminalidad organizada internacional, como la denominada mafia albanesa. Bajo el actual mandato de Daniel Noboa, la situación no ha mostrado signos de mejora. Por el contrario, el país ha escalado hasta convertirse en uno de los principales puntos de exportación de narcóticos a nivel global. Esta realidad se ve agravada por denuncias que vinculan a sectores de la justicia, la fuerza pública y el entorno empresarial con estas actividades ilícitas, configurando un escenario de narcojusticia que mina la confianza en el sistema democrático. Ecuador, el eco de un banquete vacío. El inicio del desmantelamiento. Hubo un tiempo en que las grúas y el cemento hablaban de futuro, pero hoy ese sonido ha sido reemplazado por un silencio sepulcral en las carreteras y un ruido ensordecedor en las calles. Todo comenzó con una traición a la institucionalidad. Alguien decidió que el Estado era un estorbo y bajo la excusa de la libertad económica empezaron a podar los cimientos de lo público. Las instituciones, que debían ser el escudo del ciudadano, fueron vaciadas desde adentro, dejando un cascarón hueco donde antes había servicios, seguridad y orden. Fue el inicio de una era donde la política dejó de construir puentes para empezar a cavar fosas. La entrega a las sombras. Tras la desolación institucional, el país no quedó vacío por mucho tiempo. Cuando el Estado se retira, alguien más ocupa su lugar. En medio de despachos alfombrados y promesas de inversión extranjera, se abrieron las puertas a sombras que no conocíamos, o que al menos no tenían las llaves de nuestra casa. Mafias con acentos lejanos y negocios oscuros empezaron a tejer una red que hoy asfixia nuestros puertos. El país pasó de ser un punto de encuentro a ser el principal trampolín de un mercado ilícito que se paga con sangre. Ya no se exportaba solo esperanza,
Se empezó a exportar el veneno que hoy financia una guerra interna que nadie pidió, pero que todos estamos pagando. La asfixia del bolsillo y el engaño del arancel. Mientras tanto, en las mesas de las familias, la realidad golpea más fuerte que cualquier discurso. El dinero ya no alcanza, porque alguien en algún lugar del mundo decidió que nuestra deuda es más importante que nuestro pan. Estamos atrapados en una espiral donde trabajamos para pagar los intereses de una tarjeta de crédito que nosotros no usamos, de obras que nunca vimos y de escuelas que jamás se levantaron. Y como si fuera poco, nos venden soluciones mágicas, muros de aranceles y tasas disfrazadas de seguridad que solo sirven para encarecer la vida del que menos tiene, mientras los cargamentos sospechosos siguen fluyendo por fronteras que parecen invisibles para el poder, pero muros de hierro para el comerciante honrado. La gran estafa de la nada. Miren a su alrededor. Busquen la gran obra de los últimos 8 años. No la van a encontrar. No hay hospitales nuevos que curen, no hay universidades que enseñen, no hay carreteras que conecten. Lo que hay es un vacío inmenso, llenado por la propaganda. Nos han gobernado gestores de la escasez, expertos en repartirse los restos de un banquete al que no fuimos invitados. Ecuador hoy se encuentra en una encrucijada donde el pasado reciente nos persigue como una sombra y el futuro parece hipotecado a manos de quienes prefieren mirar hacia afuera, hacia los acreedores, en lugar de mirar a los ojos de su propia gente. Es el relato de un país que se desangra por las heridas de la corrupción y la desidia, esperando el día en que el pueblo vuelva a ser el arquitecto de su propio destino. En términos de infraestructura y desarrollo, la crítica es unánime. 8 años de gestión de los denominados Molano, Moreno, Lasso, Noboa, en referencia a la continuidad de políticas entre Moreno, Lasso y Daniel Noboa, han dejado un saldo de 0 obras. El vaciamiento de las arcas públicas y el presunto uso indebido de impuestos han impedido la construcción de hospitales, escuelas o carreteras, mientras la clase política se enfoca en medidas de choque poco convencionales. Un ejemplo reciente es la imposición de aranceles del 30% a las importaciones colombianas, denominada tasa de seguridad. Una decisión de Daniel Noboa que busca presionar al país vecino por el control fronterizo, pero que amenaza con encarecer aún más el costo de la vida para los ecuatorianos y tensar las relaciones diplomáticas en la región. Hacia el futuro cercano, las cifras son alarmantes. Entre 2026 y 2034, Ecuador deberá desestimar y aproximadamente más de 11.600 millones de dólares al pago del FMI. Ecuador deberá destinar más de 11.600 millones de dólares al pago del FMI. Eso entre 2026 y 2034, de los cuales una porción significativa corresponde exclusivamente a intereses. Esta carga financiera, sumada a una crisis de seguridad que no da tregua, coloca al país en una encrucijada donde la supervivencia económica depende de una reestructuración profunda y de una limpieza institucional que parece lejana. La falta de un proyecto de nación que priorice el bienestar ciudadano sobre los compromisos con organismos internacionales y los intereses de grupos de poder ha dejado a Ecuador navegando en una incertidumbre que podría definir el destino de las próximas generaciones. En conclusión, la situación de Ecuador no es el resultado de un evento fortuito, sino de una confluencia de gestiones fallidas que han priorizado el endeudamiento agresivo y la desatención de la seguridad nacional. Por eso tenemos muchos crímenes. El país se encuentra atrapado entre la presión de los acreedores internacionales y la infiltración del crimen organizado en los estamentos del Estado. Sin un cambio radical en la política económica que fomente la producción interna y una estrategia de seguridad que recupere el control territorial y judicial, el año 2026 podría marcar el inicio de una crisis humanitaria y financiera de proporciones sin precedentes en la región que hoy la estamos viviendo. No hemos mejorado. Las mentiras del señor Noboa tienen patas cortas. Y hoy el Ecuador está en la peor crisis económica, social, y sigue mintiendo. Se las dejo ahí. Hágase miembro plata, miembro oro. Suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador.
Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.